Como ustedes saben, el día de hoy fue extraditado por el gobierno de México a Joaquín Guzmán Loera y fue entregado en Ciudad Juárez a las autoridades americanas. Lo anterior fue realizado en el marco y en pleno respeto del Tratado de Extradición celebrado entre ambos países y la Ley de Extradición Internacional. Como es de su conocimiento, existían 2 amparos en contra de los acuerdos de extradición emitidos por la Secretaría de Relaciones Exteriores, mismos que fueron negados, por lo que la defensa de esta persona promovió ante el Poder Judicial de la Federación 2 recursos de revisión. Asimismo, interpuso o promovió ante la Corte la facultad de atracción, la cual, como fue comunicado el día de ayer en medios, fue resuelta por la primera sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, en el sentido de que no se ejercería esa facultad por ninguno de los ministros miembros de la primera sala. El día de hoy, el Tribunal, el quinto colegiado de circuito en materia penal de la Ciudad de México, determinó y resolvió negar los amparos, confirmar la resolución de los jueces de amparo, por lo que dejan sin efecto la suspensión que tenía esta persona para poder ser extraditado, y fue notificada en ese sentido la Secretaría de Relaciones Exteriores, y a su vez de inmediato fue puesto a disposición de la Procuraduría General de la República. Ante esta situación, la Procuraduría realizó todas las acciones pertinentes para notificar a las autoridades americanas de dicha situación, así como para poder extraer del Ceferezo número 9 de Ciudad Juárez a esta persona y a ser entregado aproximadamente a las 3 horas con 25 minutos a las autoridades mexicanas, quien, de acuerdo a la excelente colaboración y coordinación entre ambos países, las ciudades de ambos países, fue trasladado a Estados Unidos de acuerdo al programa de vuelo establecido por las propias autoridades americanas. Así, la Secretaría de Relaciones Exteriores da por cumplimentada las solicitudes de extradición realizadas por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Gracias. No sé si tengan alguna pregunta, por favor. Sí, la primera es de Aztecas. Señor Subprocurador, solamente preguntar por qué se aceleró tanto el procedimiento para la extradición, puesto que si la Corte ayer estaba notificando, estaba regresando precisamente los 2 expedientes al tribunal colegiado, se nos hace que fue una resolución prácticamente fast track. Si nos pudiera explicar a partir de ese momento o cuándo fue para que ustedes empezaran los trámites y notificaran precisamente a través de la Cancillería a los Estados Unidos que tenían que ser extraditados. Bien, hay que entender, son 2 procedimientos distintos. Uno, los 2 recursos de revisión son con independencia de lo que pueda resolver la Corte, como fue el caso de la primera sala respecto de la facultad de atracción. Fue listado para efectos de poderse sesionar el día miércoles por parte de la primera sala, lo cual sucedió. Sin embargo, días anteriores ya habían sido listados por parte del Tribunal Colegiado de Circuito que iba a ser listado. ¿Cómo sucede? Normalmente este quinto Tribunal Colegiado enlista los viernes los casos que va a resolver, ¿sí?, el día jueves. Y como ustedes saben, estos recursos de revisión ya venían trabajándose por el propio Tribunal Colegiado, por lo que no se agiliza o no hay ninguna motivación por parte del Poder Judicial de la Federación en cuanto resuelva la primera sala, no motiva de manera directa la resolución del quinto colegiado. Milenio. José Antonio, bueno, buenas noches. Se procuró preguntarle un par de rápido temas. Si en cuestión tuvo algo que ver, mañana toma protesta un nuevo presidente electo en Estados Unidos, si tiene algo que ver este tema, o inmediatamente cuando tuvieron la resolución del juez fue que se tomó esta determinación. Y en el otro aspecto, el hecho de a las autoridades mexicanas, esto es un reconocimiento de que este gobierno no puede mantener en una prisión mexicana a uno de los criminales pues más temidos y que han tenido aquí más efecto negativo en este país. Gracias. Claro que sí, te contesto. Mira, respecto a la situación de que fuera entregado el día de hoy o no en nuestro día, nosotros, como ya te he comentado, el viernes fue el listado por parte del quinto colegiado tribunal la resolución. Nosotros, conocedores por ser parte del procedimiento dentro del recurso de revisión de las partes de amparo, tuvimos conocimiento de esa situación, por lo que nosotros no podemos ingerir como autoridad de parte del gobierno federal en las determinaciones o decisiones del Poder Judicial. No tiene que ver nada. Hoy fue resuelto y nosotros, en términos de tratado internacional, teníamos que hacer la entrega inmediata de la persona solicitada por el gobierno de los Estados Unidos, lo cual, de no hacerlo, generaría responsabilidad de incumplimiento a las normas internacionales
y en específico al tratado celebrado entre México y los Estados Unidos. Respecto al otro tema, no tiene nada que ver, estamos en pleno cumplimiento por parte de los términos de los tratados internacionales o el tratado bilateral en temas de extradiciones con el gobierno americano y con las normas internacionales para poderlo entregar. ¿Qué sucederá cuando termine de cumplir su sentencia en el gobierno de los Estados Unidos? Regresará a México a continuar con sus procedimientos, como fue el caso que vimos ayer del señor Mario Villanueva. Mario Torres Televisa. Buenas noches. Respecto a esto último que comentaba, que una vez que cumple la sentencia en Estados Unidos, en México, ¿cuántas causas penales tiene todavía pendientes? Sabíamos que estaba cumpliendo una condena de más de 20 años de prisión, pero conforme fueron dándose el transcurso del tiempo, se fueron sumando más causas penales en su contra. ¿Qué va a pasar? ¿Se suspende, mientras está en Estados Unidos, se suspende ese tiempo que él debe permanecer en prisión, o se va a acumular lo que va a pasar allá en Estados Unidos, el tiempo que esté allá, más lo que esté aquí en México, por favor? Claro que Gracias. sí, buenas noches. Efectivamente tiene varios procesos pendientes esta persona que fue extraditado. En el gobierno mexicano son 10 casos por diversos delitos, como pueden ser delitos contra la salud, delincuencia organizada, lavado de dinero, entre otros. Sin embargo, estos, como tú bien comentas, se suspenden en términos de la legislación mexicana. En cuanto él cumpla la sentencia, regresará a ser procesado y en su caso resolverá la autoridad judicial federal competente la determinación de la penalidad que le corresponda en su caso. Pero entonces, ¿son 10 pendientes todavía más la sentencia? No, son 10 casos, 10 procesos que tiene pendientes en la justicia mexicana. Gracias. Arturo Ángel, Animal Político. Muy buenas noches, procurador. Solamente una cuestión respecto al proceso jurídico. Los dos procesos de amparo que finalmente fueron desestimados por los jueces tenían que ver con órdenes de extradición, una de Texas y la otra de California, pero el señor Guzmán Loera fue llevado a Nueva York. Entonces, si nada más nos puede explicar un poco, ustedes tienen conocimiento en qué corte de allá va a ser juzgado y por qué delitos será en todo caso procesado. Muchas gracias. Efectivamente, los acuerdos de extradición emitidos por la Secretaría de Relaciones Exteriores fueron por las Cortes del Distrito Federal, uno del oeste de Texas, otro fue por parte de la Corte de Distrito del Sur de California. Sin embargo, como comentaba al principio, la decisión de dónde llevarlo para su internamiento es decisión del gobierno de los Estados Unidos y ellos determinarán qué procedimiento y ante qué corte deberá de presentarse, siempre y cuando se cumplan con las condiciones del Tratado de Extradición entre ambos países y la Ley Internacional de Extradición de nuestro país.